En el Jueves Santo, por lo menos desde mi punto de vista, porque seguramente habrá quien opine distinto, en el Jueves Santo, como dice el Evangelio, como hemos escuchado en el Evangelio de San Juan, se pone de manifiesto la profundidad del amor de Cristo. No es la primera vez. El amor de Dios se manifiesta con la creación. El amor de Dios se manifiesta con la revelación que empieza con Abraham. El amor de Dios se manifiesta en Belén, la natividad, la encarnación, en Belén, el nacimiento. El amor de Dios se manifiesta a través de tantos milagros que hizo el Señor y de sus divinas enseñanzas. Pero llegada la hora final, las horas finales, habría que decir, el evangelista que está recordando lo que él vivió porque era testigo, dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, hasta el final. Naturalmente no se refiere solo a Jueves Santo, se refiere a esto y a lo que va a venir luego, es decir, la pasión y por último la resurrección. Es un bloque que se desarrolla en unas cuantas horas. Pero ya ese extremo, ese amor hasta el final, se pone de manifiesto aquí, en el Jueves Santo. No podemos pensar que el culmen del amor de Dios se manifestó solo con su sangre derramada. Empieza a manifestarse aquí de una forma extraordinaria. Y lo hace en esta noche de Jueves Santo con tres cosas también extraordinarias. La primera de ellas es el mandamiento nuevo, representado con este símbolo de lavar los pies a los apóstoles, el mandamiento nuevo. Este mandamiento nuevo, que el Señor va a decir explícitamente que es nuevo, es decir, que no es los mandamientos de Moisés, y que va a decir además que es su mandamiento, que es el mandamiento que Él impone, y que es un mandamiento y no un consejo. Este mandamiento es ya un acto de amor extraordinario. Quisiera que empezáramos viéndolo así. No estamos, por lo tanto, ante una opción, lo puedes hacer o no, sino que estamos ante algo que es una obligación impuesta por Jesús a aquellos que quieren seguirle. El que no quiere seguirle, naturalmente, no tiene este mandamiento. Tendrá, si son judíos, los del decálogo de Moisés; si no son judíos, el de su propia religión, o si no tienen ninguna religión, pues los que ellos quieran tener, que serán las leyes civiles que tienen que intentar no vulnerar. Pero para un católico esto es un acto de amor de Dios, de amor extraordinario, que es, siendo una obligación, algo que tenemos que acoger como un don. ¿Por qué hay que insistir en este punto? Porque vivimos en una época ácrata, en una época anarquista. El concepto de libertad, que es un concepto maravilloso, una de las cosas que anhela todo ser humano, la libertad, en nuestra época, ya desde hace años, ha degenerado. Libertad es libertinaje. Libertad es libertinaje. Chesterton, que es uno de los más grandes de los pensadores católicos del siglo pasado, murió antes de la Segunda Guerra Mundial, pero es un gigante y no deja de iluminarnos. Chesterton decía: aquellos que se quieren liberar de las tradiciones basadas en la verdad, es decir, basadas en la palabra de Dios, no llegan o no alcanzan la libertad, como ellos piensan, sino que se hacen esclavos de las modas. Es decir, en nuestra época, teniendo en cuenta que nos dicen que si no tenemos normas morales vamos a ser de verdad libres, bueno, pues en nuestra época lo que vemos es que la gente es esclava y profundamente esclava, mucho más que sus mayores, con todas las consecuencias de esta esclavitud. Pienso, por ejemplo, la esclavitud del sexo, la pornografía, que es algo cada vez más metido en el alma y en el cuerpo y en la mente de tantos, porque el acceso es muy fácil a través de Internet. Y eso es solamente un punto, las adicciones son tremendas. Estados Unidos es el país que consume más drogas del mundo. Dirán, bueno, es que son mucha gente. Son mucha gente, sí, por supuesto, pero podía ser mucha gente y no ser consumidores de drogas. Y así el resto de las cosas. Estamos con generaciones y generaciones de jóvenes que teóricamente
están muchísimo mejor preparados que sus mayores, y que sin embargo tienen grandes dificultades no solo para abrirse camino en la vida porque no encuentren empleo, sino porque en realidad son muchos, no todos, afortunadamente no todos, pero sí son muchos los que no quieren un trabajo. Lo que quieren es un sueldo, que son cosas distintas. No quiero trabajar, lo que quiero es ganar un dinero. Para eso tengo que trabajar, pero yo trabajar a mí no me importa tanto, lo que quiero es un sueldo. Y repito, hemos destruido nuestros jóvenes y los hemos destruido diciendo que las normas son malas. Las normas morales son malas y, por supuesto, las normas legales, las leyes civiles, son también coercitivas y hay que ir haciéndolas cada vez más flexibles. Como consecuencia, nos encontramos de forma paradójica con que la sociedad se defiende de esta acracia moral poniendo unas leyes cada vez más restrictivas. Hay cámaras por todos los lados. Te están filmando continuamente. Yo recuerdo cuando empezaba a viajar, entrabas en los aeropuertos y era una cosa muy sencilla. Hoy en día te miran, vamos, hasta los zapatos te miran, ¿no? Tienes medio que desnudarte para poder pasar por el control del aeropuerto. Hay miedo. Oiga, pero si es la época de la libertad, si es la época en la que el hombre puede hacer lo que quiere, justamente por eso, porque el hombre puede hacer lo que quiere, entonces muchos, no todos, no me atrevo a decir tampoco la mayoría, pero muchos hacen el mal, porque el hombre puede hacer lo que quiere. Es decir, habiendo quitado de nuestra conciencia las normas morales, pues hemos terminado por convertirnos en personas peligrosas para el otro. La libertad se ha transformado en libertinaje, y un libertinaje donde el más fuerte se aprovecha del más débil. En todos los sentidos, no me refiero solo al rico, me refiero, por ejemplo, al joven o al que tiene poder a veces físico, al mayor de edad sobre el menor de edad. Es decir, es una sociedad cada vez más agresiva y paga esa agresividad el que menos capacidad tiene, bien sea económica, bien sea física, por su sexo, si es una mujer a veces con respecto al hombre. Esto es consecuencia de ese desarme moral en que nos han metido desde hace décadas. Por eso, primera cosa, Jueves Santo, ley, mandamiento, insisto, mandamiento, no consejo, mandamiento del amor imitando a Cristo. Amaos unos a otros como yo os he amado. En el cómo está el referente. Tengo que amar como Cristo, tengo que imitar a Cristo, y esto es para mí un deber. Y considero esto como un acto de amor. Las normas morales son buenas. Tendríamos que hacer, para salvar la sociedad, tendríamos que hacer una conversión colectiva, empezando por hacer esa conversión nosotros los católicos y transmitir eso a los niños, a los que dependen de nosotros. Las normas son buenas. Podemos concebir cómo sería, por ejemplo, la circulación si no hubiera normas de circulación, si no hubiera algo que algunos se saltan y provocan accidentes, pero que la mayoría respeta. El rojo significa parar, el verde significa adelantar, el stop tienes que parar y mirar. ¿Podríamos concebir lo que sería salir a la calle? No ya los atascos de tráfico de esta ciudad, que estoy viendo que igualan a otros de Latinoamérica, famosos por sus colapsos de tráfico, por lo menos un día como hoy por la tarde, ¿verdad? Pero no es eso, es que el mundo sería una jungla donde la ley del más fuerte es la que impera. Repito, si eso lo vemos y lo entendemos con respecto a las normas de circulación, pues será muchísimo más importante conducirnos en la vida que conducir un automóvil. Será mucho más peligroso saltarse las normas morales, haciendo daño a tus padres, a tu cónyuge, a tus hijos, en tu empleo. Será mucho más peligroso que saltarse un semáforo en rojo, que saltarse un stop. Los choques te pueden poner en peligro, a veces incluso la vida, o físicamente una lesión. Pero es que saltarse las normas morales o decir que no existen, lo que te pone en peligro es la propia vida, el alma y la vida eterna. Por eso, repito, para nosotros los católicos, los mandamientos del Señor son un don. Los acogemos como un acto de amor extraordinario. La imitación de Cristo es un deber, pero no es un deber fastidioso, aunque cueste.
Por ejemplo, perdonar al enemigo. Aunque cueste, no es un deber fastidioso. Es algo que me cuesta, que necesito la ayuda de Dios, pero es algo que me ayuda. Las normas no esclavizan, las normas liberan. Vuelvo a repetir la frase de Chesterton. Han abandonado las tradiciones pensando que iban a ir a la libertad y han sido y son esclavos de las modas. Yo, miren ustedes, soy un poco antiguo, ¿no? En fin, entonces no dejo de mirar la realidad y muchas veces con ojos de sorpresa. Cuando ves en los aeropuertos, en las calles, en los centros comerciales, estas personas jóvenes y no tan jóvenes, porque algunas señoras o señores tienen 60 y X, y no han aceptado que han envejecido, ¿verdad? Y entonces no solamente llevan 5 kilos de botox encima y 70 operaciones de estiramiento, sino que van vestidos como si tuvieran 16 años. Y ves a estos hombres y a estas mujeres adultos y a los más jóvenes con un pantalón completamente destrozado. Diría, si dan ganas de darle una limosna. Es decir, ¿cómo va así? Y no pueden ir de otra manera, porque no van a la moda. ¿Ven? La moda se ha convertido en una esclavitud, terrible esclavitud para los adolescentes, terrible. Ellos, con frecuencia, ya no pueden salirse de ese círculo, porque entonces son rechazados por sus colegas, por sus amigos. Por lo tanto, primera cosa, agradezcamos al Señor como un acto de amor extraordinario aquellas normas que nos da. Y como consecuencia, rechacemos, por ser un veneno dulce, puede ser dulce, sugestivo, pero un veneno mortal, aquellos que quieren quitarnos las normas. Cuando se habla, me van a permitir, ¿me puedes traer el agua? Que no sé dónde la he puesto, pero mi capacidad de hablar es mayor que mi capacidad de aguantar con la garganta seca. Si me la quitas, porque con las dos manos y eso... Gracias. Ya la dejo aquí encima. Están haciendo un experimento. Llevan 50 años, casi 60, haciendo un experimento. Construir una nueva iglesia. Lo dicen ya claramente, sin ningún tipo de pudor, una nueva iglesia. Cuando ha ardido Notre Dame esta semana, uno, no voy a decir quién, ni la orden religiosa importante a la que pertenece, decía públicamente que se alegraba, fíjate tú. Solamente se ha alegrado él, seguramente, y los musulmanes radicales, que también han dicho que se alegran. Bueno, los extremos se ve que se juntan. Y que se alegraba porque es el símbolo de una vieja iglesia que desaparece, fíjate. Bien, están haciendo el experimento de hacer una nueva iglesia. Lo dice el Papa Benedicto en su carta que acaba de publicar también esta semana. Vaya Semana Santa que vamos a celebrar teniendo esto delante de la mirada. Hablaremos de ello sobre todo en la meditación del viernes. ¿En qué consiste la nueva iglesia? En una iglesia sin moral, lo dice el Papa Benedicto, una iglesia sin moral. Sin moral. ¿Por qué piensan ellos? Yo no sé muy bien qué piensan, pero en fin, parece que piensan. Piensan que si no tenemos normas morales, la gente va a venir a la iglesia. Los jóvenes van a llenar los templos. Si les ofrecemos sexo, droga y rock and roll, no es que nosotros se los ofrezcamos, que algunos dicen que se los ofrecen también, las tres cosas, sexo, droga y rock and roll. Bueno, si la iglesia dice que eso está bien, pase lo que pase, oiga, pues en ese caso las multitudes de jóvenes van a llenar los templos. ¿Y por qué no están llenando los templos esas multitudes de jóvenes, pero los templos de los protestantes, que dicen que todo eso vale? Por ejemplo, los episcopalianos en Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, el arzobispo de New Jersey, de la capital del estado de New Jersey, el cardenal Tobin, ha hecho unas declaraciones diciendo que lamenta lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad, que es un lenguaje demasiado duro y que le gustaría que fuera corregido. La nueva iglesia es la iglesia sin normas morales. Dice, pero vamos a ver, si Jesucristo repitió una y otra vez que había que amar al prójimo, que había que perdonar al enemigo, que tenías que ponerte en el lugar del otro, que tenías que ser capaz de, si alguien te pedía una milla, un favor, le dieras el doble. ¿Todo esto lo vamos a olvidar?
¿Es que acaso no dijo Jesús que la senda que conduce al cielo es estrecha y la senda que conduce al infierno es ancha y va cuesta abajo? Es decir, olvidar las normas morales es traicionar a Jesucristo. Pretender hacer una nueva iglesia partiendo de que la iglesia de Jesús, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de la Santísima Virgen, la iglesia de los santos, es una iglesia anticuada, es traicionar a Jesucristo. Por eso, repito, hoy Jueves Santo, primera cosa que nos da el Señor, el mandamiento del amor, imitarle a Él con todo lo que eso significa. Y nosotros, que somos pecadores que transgreden las normas morales, no somos perfectos que las cumplen, sino pecadores conscientes de que somos pecadores que transgreden las normas morales, decimos, las normas morales nos ayudan, porque si no fuera por eso, haría el mal que hago más. Y además, lo haría sin tener conciencia de que hago el mal. Si me salto un semáforo en rojo o voy a más velocidad de la que debo de ir, pues a lo mejor tengo mucha suerte y ni me ve la policía ni tengo un accidente. Vale. Pero si no hubiera semáforos o no hubiera límite de velocidad, seguramente, aunque no fuera ilegal, pero sí sería del mismo modo mortal. Es decir, tener normas nos beneficia y tenemos que darle gracias a Dios por ello. Y si las incumplimos, lo que tenemos que hacer es pedir perdón y volver a empezar. Te has equivocado, has caído en una tentación, has sido frágil, bueno, pues sabes que has obrado mal, no te engañes a ti mismo. ¿Quién de nosotros puede decir que es absolutamente perfecto y que se confiesa por confesarse porque nunca tiene nada de que pedir perdón? Yo no he conocido nunca a nadie, yo desde luego no lo soy. Cuando me confieso de algo que es verdadero, no me confieso de faltas inventadas. Somos pecadores, pero somos pecadores que reconocemos que somos pecadores y le pedimos a Dios que nos perdone por ello. Y no queremos que nos engañen diciéndonos que echarnos un traguito de veneno es estupendo, porque a lo mejor nos lo tragamos pensando que es estupendo, pero nuestro estómago no entiende de esas cosas y simplemente protesta y nos va a venir las consecuencias. Segundo don de hoy, partiendo de aquí, segundo don. Los tres dones del Jueves Santo, ese amar hasta el extremo, culminan en el tercero, pero no se puede llegar al tercero sin el segundo y sin el primero. El primero, las normas morales. Segundo don, el sacerdocio. Bueno, hablar del sacerdocio y hablar bien del sacerdocio, bueno, pues no parece fácil en este momento, ¿verdad? En ningún país, pero en Estados Unidos realmente hay una crisis tremenda. Crisis tremenda también, hablo dentro de los católicos practicantes que ven a sus sacerdotes cada vez con más desconfianza. Bueno, ¿qué ocurriría si no hubiera sacerdotes? Pongamos este caso, si no hubiera sacerdotes, o si solo pudieran ser sacerdotes los perfectos, o sea, el cura perfecto, el cura que nunca se enfada, ¿no? Nunca se enfada, el niño salta, se sube a las lámparas, el niño se mueve y el cura impasible sigue diciendo su homilía, no se pone nervioso pase lo que pase, ¿no? Alguno debe de haber así, alguno, ¿no? Yo desde luego no lo soy, ¿no? Pero en fin, alguno debe de haber, ¿no? Bueno, o jamás, o sea, el cura perfecto, ese sí puede ser cura, ¿eh? ¿Y dónde está ese cura perfecto? En fin, me gustaría encontrarlo, ¿no? O sea, no está. Pero hagamos otro ejemplo. Imagínense que para que una persona pudiera ejercer la medicina, ese médico tuviera que ser perfecto. Un buen padre o una buena madre de familia, un buen hijo, por supuesto, un buen esposo o una buena esposa, un buen ciudadano que paga los impuestos, que según lo políticamente correcto vota siempre al Partido Demócrata, porque votar al Partido Republicano es una cosa horrorosa para la mayoría de los políticamente correctos, ¿verdad? Bueno, es decir, el médico perfecto, ese médico perfecto, extraordinario, siempre sonriente, ¿dónde está? Entonces dice, usted no lo encontramos, es que yo tengo un problema, me duele aquí, necesito que me operen. No, pero no hay médicos, porque hay uno, me han contado que hay uno que vive allí en Iowa, lejísimo, ¿no? Es decir, pues me muero de aquí a Iowa, yo me he muerto en el camino, ¿no? Es decir, bueno, pues ¿qué dirías?
oiga, pues este cura, digo, este médico, que no es tan bueno, en fin, es un hombre que tiene un poco de carácter y es una persona que tal, pero al fin es lo que hay, que me cure porque si no, me muero. ¿Y por qué no aplicamos eso a los sacerdotes? Es decir, si estamos buscando el sacerdote perfecto, te vas a quedar sin confesarte, te vas a quedar sin poder comulgar, te vas a quedar sin que alguien te dé una orientación, sin que alguien te dé una palabra de consuelo cuando tú lo necesitas. Porque no existe, esa es la cuestión. Es decir, una de las causas de la crisis vocacional es la durísima exigencia que los laicos ponen a sus sacerdotes, eso sí, para pagarles una miseria. O sea, el cura tiene que ser un espécimen que no existe más. No existe más. En las parroquias norteamericanas, me consta, porque ya saben que tenemos aquí varias, de las parroquias norteamericanas los auxiliares parroquiales, las personas empleadas, ganan el triple de lo que gana el sacerdote, el triple. Y yo no entro a decir si ellos ganan poco o no, digo ganan el triple, trabajan muchas menos horas. No hablo de que la cuestión sea pagar bien a los sacerdotes, hombre, que también tenemos que comer. Bueno, yo no me puedo quejar porque estoy bien alimentado, como se ve, pero al fin, tú dices que aquí hay algo que no funciona, ¿no? El pueblo que utiliza a su sacerdote no cuida a su sacerdote, no perdona a su sacerdote, no ayuda a su sacerdote y tiene siempre un montón de piedras preparadas, eso sí, para tirárselas al sacerdote en cuanto el sacerdote hace algo. Y no me refiero a los delitos espantosos de la pederastia, no me refiero a eso. En Estados Unidos ciertamente la cosa ha ido mal. El Papa Benedicto ha hablado en este documento trascendental, ha hablado de cuál es la verdadera causa y ha citado a Estados Unidos. Pero incluso en Estados Unidos es una pequeña minoría, uno solo es una catástrofe horrorosa, pero es una pequeña minoría. Oiga, en España han hecho una investigación, yo creo que bastante exhaustiva. El principal periódico español, por supuesto, come curas, se desayunan, todos los días se desayunan 4 o 5 curas y se quedan salivando del gusto, de la grasa y de la sangre. Bueno, pues ese periódico Come Curas, tradicional Come Curas, ha puesto una página para que pudiera haber denuncias. Bueno, muy bien. 49 denuncias, 59, no más. Pero bueno, es que en España desde hace 70 años han mirado casi desde los Reyes Godos, bueno, han mirado para atrás a ver, claro, no han podido consultar a los muertos que pusieran denuncias, pero porque si hubieran podido lo habían hecho, pero en fin, de los vivos, los que han puesto denuncias, 59, 69 denuncias, de las cuales 33 han sido verdaderas. 33 curas en 70 años o en 50 años en España, donde hay miles de curas. Vamos a ver, señores, seamos honestos, seamos de verdad sinceros y honestos. ¿De qué se trata? ¿De ayudar a las víctimas? Hay que ayudarlas. ¿De evitar que haya nuevas víctimas? Hay que evitarlo. Pero eso, que es verdad y que es un objetivo, eso no es la verdad. Ustedes lo que quieren es hacer daño a la Iglesia, eso es lo que ustedes quieren, y sembrar por parte de los fieles la confusión, el desconcierto, el temor, el rechazo, el alejamiento de la Iglesia. Eso es lo que ustedes quieren. La práctica totalidad de los abusos a menores tiene lugar dentro de las familias y son papá, son el tío, el quinto esposo o cónyuge de la mamá, el primo, la mayor parte tiene lugar dentro de la familia. Eso no se cuenta. No se cuenta hasta que no sale alguna actriz en Estados Unidos que lanza lo del Me Too. Y entonces sale toda la basura que había en Hollywood, que eso sí, señalaban con el dedo a la Iglesia Católica y en lugar de señalar a la Iglesia Católica tendrían que estar señalándose con los 10 dedos a sí mismos. Destruidos los sacerdotes, simplemente se ha acabado la Iglesia. Esto es lo que busca el enemigo y por eso siembra en los fieles el recelo hacia los sacerdotes. El Señor, fíjense, el Señor consagró sacerdotes aquella noche a hombres pecadores que Él sabía que lo eran y que lo iban a ser. Hay dudas si Judas fue consagrado o no sacerdote. Parece ser que al menos el pan lo tomó, pero que posiblemente el vino, que se da acabada la cena, no lo tomó. En cualquier caso, Pedro fue consagrado sacerdote.
Y unas horas después estaba diciendo, no le conozco. Vamos, y no solamente fue consagrado sacerdote, es que era el primero de entre los apóstoles. Bueno, y los demás exactamente igual, y Tomás, el de, si no meto los dedos en el agujero de los clavos, no lo creo. O sea, hermanos, eran, si tuviera que emplear una palabra mexicana, empieza por P, ¿no? Es decir, vamos, tremendo, ¿no? Tremendo. Y los consagró sacerdotes, y sabía lo que eran, y lo que iban a ser, y los consagró sacerdotes. Nosotros no, nosotros somos exquisitos. Somos mucho más puros que Jesucristo nuestro Señor. Él, que era la perfección, porque era Dios y hombre verdadero, Él consagró a hombres pecadores. Nosotros no. Nosotros tenemos que ser servidos por ángeles, porque nos merecemos todo. Y si el sacerdote tiene una brizna de lo que sea, ya el sacerdote no. Lo que va a ocurrir es lo que ya está ocurriendo. Simplemente no habrá sacerdotes. Es verdad que ahora es probable que metan sacerdotes casados. Es probable, parece que va la cosa por ahí. Y está el asunto al caer, en octubre dicen. Bueno, es probable. Oh, pero qué gran descubrimiento, ¿no? Como todas las señoras saben, perfectamente lo saben todas las señoras, todos los hombres casados son buenísimos. Los únicos que no nos hemos enterado de eso somos los curas, porque en el confesionario escuchamos otras cosas, ¿no? Que se ve que los que dicen que los casados son la solución no han ido nunca a confesar o a confesar señoras, porque cuando confesamos a las señoras nos enteramos de que no son tan buenísimos, ¿no? No. La solución es hombres casados, son todos estupendos. Los hombres casados, oiga, a lo mejor es en Estados Unidos, ¿no? Pero en España los hombres casados se ve que no se enfadan nunca, no sé, ¿no? Que nunca engañan a sus esposas, no, como están casados, oiga, y los clientes de la prostitución no son la mayoría de ellos hombres casados. Pero los que se casen y sean curas no van a pecar. Interesante. ¿Y no se van a divorciar? ¿No les va a ir el mal de matrimonio? ¿Y no van a tener problemas con sus hijos? Porque habrá que ver lo de, fíjate tú lo que ha hecho el hijo del cura, o, caray, con la mujer del cura, cómo manda. Va a ser interesante verlo, interesante, porque algunas que son parroquisas, pues van a tener que enfrentarse con la señora del cura. Va a ser un espectáculo y yo temo que no sea agradable, pero en todo caso resultará entretenido. Es decir, lo que nosotros no podemos hacer es ir más allá de lo que Cristo ha hecho. O sea, pretender que Jesús no sabe nada y que lo que Él hizo es un error, es negar la divinidad de Jesús, ponernos nosotros por encima de Cristo. Las normas morales las necesitamos, son un don de Dios, un regalo que aunque nos cueste practicarlas, tenemos que darle gracias e intentar practicarlas. El sacerdocio es un don de Dios y no el sacerdocio de los puros, de los perfectos. Esa es la herejía de los cátaros de la época de San Francisco de Asís, sino los que, pecadores como somos, oiga, ni más ni menos que el pueblo de donde venimos, porque yo les aseguro a ustedes que muchos pecados que escucho y que perdono, yo no los he cometido nunca. Al principio, cuando era un cura joven, hasta me sorprendía de que eso existía. O sea, dice, madre mía, ¿no? Ni se me había pasado por la cabeza, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Las cosas que me quedan por aprender, bueno, no por practicar, pero sí por aprender. Digo, madre mía, ¿no? Esto ni sabía que podía existir, ¿no? Es decir, que todos somos pecadores, ¿no? Que todos lo somos, y que como todos lo somos, no puedo decir yo quiero que el sacerdote sea perfecto, y yo tengo derecho a ser un pecador, pero el sacerdote tiene que ser perfecto. Eso no fue lo que hizo Jesús. Eligió hombres, les pidió que se consagraran, les pidió a San Pedro, por ejemplo, que renunciara a su familia. No sabemos si eso a San Pedro le gustó o no le gustó. Eso, las cosas como son, porque la iglesia, el Evangelio no cuenta nada. San Pedro era muy bueno, porque le pidió a nuestro Señor que curara a su suegra. También puede ser, vamos a ver, también puede ser que la suegra fuera estupenda, y que se lo mereciera. En todo caso, es un hecho histórico que Jesús hace un milagro a una suegra a petición del yerno. Es un hecho histórico. Demos gracias a Dios porque aquellos hombres que estaban solteros, San Juan seguro que estaba soltero, probablemente el resto menos San Pedro, y San Pedro fueron capaces de renunciar a su familia para servirnos a nosotros. ¿Qué hubiera sido de nosotros, de la Iglesia, si esos no hubieran dedicado toda su vida, su energía, todo a la evangelización y a la misión? ¿Qué habría sido si
en América no hubieran venido esos frailes franciscanos, los mercedarios, después más tarde los jesuitas, si no hubieran venido a evangelizar, ¿qué habría sido de Latinoamérica? Esos hombres que se recorrieron desde el centro de México, toda la California, que llegaron incluso a Vancouver evangelizando en un borriquito a pie, ¿qué habría sido de nosotros? ¿Qué habría sido de nosotros en España? ¿Qué habría sido de nosotros en Europa? ¿Qué habría sido de nosotros sin esos hombres? ¿Eran perfectos? Les aseguro que no. Y sin embargo, probablemente sí querían ser perfectos y con esa entrega estaban dando gloria a Dios, aunque también ellos tuvieran que confesarse porque eran pecadores. Tercer don de hoy. Vamos increciendo, normas morales importantes, porque nos salvan de cometer errores y de hacer daño a otros. El sacerdocio, orientado fundamentalmente a la Eucaristía. El tercer don es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Es que no hay palabras para expresar la grandeza, la profundidad de ese amor de Dios. Imagínense ustedes, pónganse sabemos que es imposible hacerlo, pero imagínense y pónganse en la piel de la Santísima Virgen. No fue sacerdotisa, evidente, valía muchísimo más que todos ellos juntos, vamos, muchísimo más, no hay comparación, pero no fue sacerdotisa. El Señor no la quiso a su lado en la noche en que iba a consagrar a sus apóstoles como sacerdotes. Bueno, pero el hecho de que no fuera sacerdotisa no significa que no pudiera comulgar. ¿Se imaginan ustedes cuando la Virgen entendió? No sé en qué momento, cierto, después de Pentecostés, pero no sé si su hijo le había explicado a ella antes, no aparece en los evangelios, o si después en la primera aparición de Cristo resucitado, que seguramente tuvo un cara a cara con la Virgen en la casa de Betania, donde estaba pasando aquellas horas amargas, bueno, pues allí seguramente en la madrugada del domingo, el sábado por la noche, ya el Señor se le apareció a su mamá para darle un abrazo y decirle, gracias a Dios que tú has estado aquí, porque eres la única de toda esta panda que ha creído. Bueno, pero aún así, pues hay que tener misericordia con ellos y hay que... ¿Se imaginan a la Virgen María lo que diría si no hubiera Eucaristía? Y no hubiera Eucaristía porque no hay buenos sacerdotes. ¿Qué diría? Ya, pero por favor, si eres un pecador es un problema tuyo y Dios te juzgará. Pero por favor, consagra. La Eucaristía nos convierte, cuando la recibimos, en, de nuevo, la Virgen María. Cuando la recibimos, es algo que nos transforma en un sagrario. Es la Virgen del Sagrario, es decir, lo llevamos dentro, es María de los 9 meses del embarazo. Es algo tan extraordinario que Dios nos ha concedido a los hombres y no se lo ha dado ni siquiera a los ángeles. Es algo que los ángeles envidian, si es que los ángeles pudieran tener envidia. Será una santa envidia, espero que ninguno sea envidioso. Pero los ángeles no tienen el acceso a la Eucaristía, nosotros sí. Es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Es lo más sagrado, lo más noble, lo más importante que nos haya podido dejar el Señor. Nada es comparable a esto. Su sangre derramada, que se actualiza cada vez que el sacerdote consagra, es el memorial, la actualización incruenta del sacrificio de la cruz, cada vez que el sacerdote consagra en la misa, y luego la Eucaristía, presencia real suya. Pero esa Eucaristía necesita ser consagrada por alguien. Ese alguien no es un santo, ese alguien no es un ángel, es un ser humano como cada uno de nosotros, con sus luchas para salir del pecado, con sus caídas, con su necesidad de arrepentirse. Y además, esa sangre y ese cuerpo del Señor presente en la Eucaristía tienen que ser comulgados por personas que están cumpliendo el mandamiento del amor, es decir, que están en gracia de Dios. Por eso, primero, las normas morales, para hacerte ver en qué te has equivocado, para ayudarte a que no hagas daño y a que no te hagas daño. Y porque haciéndote ver en qué te has equivocado, puedes pedir perdón y entonces entras en la gracia. Con el sacerdote que consagra, y tú en gracia puedes recibir el mayor de los tesoros posibles. Repito, póngase en el lugar de la Virgen. Y que llegara, por ejemplo, San Pedro y le dijera a nuestra madre, o San Juan, cuando ya han entendido lo que era la Eucaristía, imagínense que le dijera, no puedo consagrar, no soy digno.
He traicionado a Jesús. Estoy avergonzado. Le he traicionado. Le había dicho, mi vida daré por ti. Aunque los demás te abandonen, yo no te abandonaré. He traicionado a Jesús, no soy digno. Imagínense esto. Y que le dijera a la Virgen, no puedo consagrar. Y llegara los demás, todos los demás, uno tras otro. Y le dijeran, no puedo consagrar, no soy digno, soy un pecador, he abandonado a Cristo, he renegado de Cristo. ¿Qué les diría a la Virgen? Entonces, me quedo sin comulgar. Y esta, la María Magdalena, se queda sin comulgar. Y nos quedamos sin comulgar todos. Porque como no soy dignos, no hay comunión. Pues no, lo que tienes que hacer es pedir perdón al Señor y consagrar. Porque no consagras para ti, consagras para el pueblo. O no consagras solo para ti, porque también lo haces para ti. Eres el panadero que hace pan y se lo come él, pero hace muchísimo más pan para que puedan saciar el hambre los demás. Es tan importante el sacerdocio, tan importante, que a pesar del pecado de los sacerdotes, merece la pena, como he puesto antes el ejemplo del médico, merece la pena tragar por lo que haya que tragar, con tal de tener acceso a la Eucaristía, a la confesión, con tal de tener acceso a esos sacramentos que nos abren las puertas del cielo y son las fuentes de la gracia de Dios. Así es como lo vería la Virgen y así es como tenemos que verlo nosotros. Si esto fuera así, si lo viéramos así, ¿cuánto valoraríamos la figura del sacerdote? ¿Cuánto lo valoraríamos? Hay una escena que me gusta mucho. Hay escenas en el Antiguo Testamento que, como lo estudiamos tampoco, pues pasan desapercibidas. Esta seguro que pasa desapercibida para la inmensa mayoría, y que la inmensa mayoría no conoce este hecho. Tiene como protagonista a Noé. Cuando dice en la Biblia, el libro de Génesis, cuando ya bajan del arca, bueno, Noé, pues empiezan lógicamente a sembrar porque tienen que comer. Bueno, y entre las cosas que Noé siembra, un hombre inteligente del Mediterráneo, siembra una viña. Claro, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pues siembra una viña y las viñas pues debieron de tardar, como pasa siempre, un poquito en dar fruta. No es que la viña es como el trigo, que al año siguiente lo cosechas, tarda un poco. Bueno, cuando ya por fin hubo uvas, bueno, y pudo hacer vino, después de tantos años sin tomar vino, pues se ve que se le fue la mano. Bueno, lo dice la Biblia, no es que yo estoy faltándole el respeto a Noé, sino que lo dice la Biblia. Se le fue la mano y el hombre pues estaba en el campo, haría calor que hace en Tierra Santa, que un calor bíblico, bueno, terrible. Bueno, pues el hombre se quedó desnudo allí en el campo, borracho. Bien. Pasó uno de sus hijos, saben que tenían 3, no cuenta nada de las hijas, pero los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Pasó uno de los hijos y vio a su padre borracho, desnudo, ¿no? Y se rió de su padre. Se rió de su padre, qué vergüenza, mi padre borracho, tal. A lo mejor diría, no lo sé, tanto que nos ha estado predicando que hay que hacer el bien, y tú fíjate, bueno, en cuanto puede se pega una borrachera, se queda aquí desnudo, qué obsceno, vale. Y se fue a buscar a sus hermanos, para que los 3 fueran a ver a su padre desnudo y reírse de él, los 3. Bueno, sus hermanos, él les contó, el padre está borracho, está desnudo en el campo, venid. Sus hermanos obraron de una forma muy distinta. Cogieron una manta, fueron con él hasta donde estaba el padre y, andando de espaldas para no ver a su padre desnudo, lo cubrieron con la manta y después le levantaron y le llevaron a casa. El padre estaba desnudo, el padre era un borracho, pero era su padre. Mientras que uno de los hijos se reía de su padre como si él fuera un angelito, a saber lo que tendría, los otros 2 dijeron, está borracho, ha cometido una falta, realmente es un mal ejemplo, es verdad, está desnudo. Bueno, en aquella época eso era una cosa terrible. Hoy en día ya ves que hay playas que la gente se pone así, bueno, pero en aquella época era una cosa espantosa. Bueno, pero es mi padre, y yo tengo que tapar sus vergüenzas, no airear sus vergüenzas. Creo que hasta que no se vuelva a recuperar el amor del pueblo a sus sacerdotes pecadores, no a sus sacerdotes santos, que alguno debe de haber, pero la mayoría de nosotros somos pecadores, somos limitados, tenemos defectos. Hasta que no se vuelva a recuperar eso, no habrá más vocaciones, y mientras no haya vocaciones no habrá Eucaristía. Y si la solución va a ser ordenar casados, pues puede ser que tengamos el problema de hoy corregido y aumentado.
Es decir, como si el tema de la pederastia fuera el único problema que mancha a los sacerdotes. Repito, es una pequeñísima minoría los que cometen ese espantoso crimen y pecado. Bueno, como si ese fuera el único problema. Hay otros, no digo que sean más graves o no, porque eso ya entramos en comparaciones y es siempre desagradable, pero hay otros que son también gravísimos. Si no somos capaces de valorar el sacerdocio como un acto de amor extraordinario de Jesús, que se da a hombres pecadores, si no somos capaces de tapar los defectos, pues entonces simplemente no tendremos sacerdotes. La persona que se entrega, y no estoy haciendo apología pro vita mea, no estoy hablando de mí, no. La persona que se entrega, que deja su familia, que deja su casa, que deja sus comodidades, que deja... Yo creo que lo que más se deja son las ilusiones. Cuando hablas con un muchacho de 20 y tantos, bueno, es que yo quiero formar una familia. Son ilusiones. Las ilusiones son mejores que las realidades, como todo el mundo sabe, ¿verdad? Entonces es más difícil dejar una ilusión, un proyecto, que una realidad. Vamos, que si dijéramos, no, la Iglesia te permite divorciarte y hacerte cura. Ni mujer, ni suegra, ni nada, ¿no? Divorciarte. Entonces sí tendríamos vocaciones abundantes, sí, ¿no? Pero muchísimas, ¿no? Pero en cambio la ilusión de decir, yo quiero tener una familia, quiero tener hijos, porque todos estos piensan a esas edades, ¿verdad?, que todos los niños que van a tener son angelitos rubios, todos rubios. Tú puedes ser moreno como un tizón, pero los niños tienen que ser siempre angelitos rubios, o de ojos azules, delgaditos, listísimos, deportistas, ¿no? Tú sueñas con eso, hay que hacerme cura, significa renunciar. Pues este muchacho que da el paso está renunciando a eso, está renunciando a veces a un proyecto vocacional en el mundo civil que es, o puede ser exitoso, porque es un chico pues inteligente. Otras veces no son inteligentes y no pasa nada, Bueno, pero a lo mejor es un chico inteligente, es un chico brillante, un chico con posibilidades, y está renunciando a eso por amor al Señor. Está renunciando a eso, a todos sus proyectos e ilusiones, por agradecimiento al Señor. Y digo al Señor porque a veces sí que es verdad, lo confieso, que a veces tienes ovejas que te dan ganas de salir corriendo. Bueno, pero por amor al Señor, que fue el buen pastor que dio la vida por sus ovejas, pues sigues aguantando, ¿no? Porque si las ovejas aguantan al pastor, también el pastor aguanta a las ovejas, Es decir, que si hay malos pastores, no les digo yo nada, las malas ovejas, que con razón dijo el Señor que iba a poner a unas a la derecha y a las cabras a la izquierda, es decir, que hay ovejas y hay cabras, con todo lo que eso significa en nuestro lenguaje a la hora de entendernos, ¿verdad? Es decir, que todos tenemos que aguantarnos, y que hasta que no se valore al sacerdote lo que hace, aunque sea un pecador, y mejor si fuera santo, fíjense, y si predicara bien, y de una cosa extraordinaria, este señor, existen, de verdad existen. Bueno, pues el que lo tenga, que lo disfrute y que le cuide, vale, y el que no, que piense que gracias a ese zoquete que habla mal, que, en fin, todas esas cosas, puede tener la Eucaristía, que es el mayor don, el mayor regalo, aquel que no tiene precio y que por encima de cualquier cosa tenemos que soñar con tener. Yo recuerdo cuando era un jovencito, aún no había entrado en el seminario, era el año en que iba a entrar, tenía 18 recién cumplidos, el año que iba a entrar en el seminario. Y mis padres, no con mala intención, aunque no querían que me fuera al seminario, pero no lo hicieron con mala intención, teníamos una casa en el campo. Y allí no había forma de tener la Eucaristía, ¿no? Mi padre estaba en la ciudad trabajando, en Madrid, mi mamá, mi hermana y yo estábamos en la casa del campo pasando el verano. No había forma de ir a la Eucaristía. Mi papá venía el sábado, íbamos a misa el domingo, pero yo no podía vivir sin comulgar, no podía vivir. Y me iban dando todos los días, eran 2-3 horas de ida, 2-3 horas de vuelta. La ida era muy temprano, pero el pueblo estaba a varios kilómetros y tardaba eso en ir andando. Pero la ida, como era muy temprano, tenía un pasar. La vuelta hacía un calor, ese calor del verano en Castilla, que eso es penitencial absoluto, bueno, como el de Miami más o menos, O sea, que ustedes saben. Ni me lo planteé nunca dudé ir andando para comulgar, aunque hubiera tenido que ir descalzo. Pero es el Señor que está ahí, que me espera.
Y yo no puedo pasar sin Él, y Él no puede pasar sin mí. Más gano yo, por supuesto, pero Él también me está esperando a mí. Tengo que andar 2 horas para acá y 2 horas para allá, o 2 horas y media, 5 horas para comulgar. Pues claro, pues qué cosas, ya digo, hubiera ido descalzo si hubiera tenido que hacerlo descalzo. Gracias a Dios nunca tuve que ir descalzo, Quizá eso es un decir, y a lo mejor descalzo con los pies sangrando tampoco hubiera podido ir, pero al menos lo hubiera intentado. Y en cambio nosotros tenemos al Señor al alcance de la mano, a la vuelta casi de la esquina, pendiente siempre de vernos en el sagrario para que le hagamos una visita, de que podamos ir a comulgar cuando queramos, y decimos: no tengo tiempo, estoy muy ocupado, o el cura me cae mal. Es el Señor. Repito, pónganse ustedes en el corazón de la Virgen María, en el lugar de la Virgen María, que ella, una vez que se hubo despedido su hijo, cuando en la ascensión subió al cielo, no tuvo otra forma, hasta el día de su asunción, hasta el día de su muerte, no tuvo otra forma de encontrarse con su hijo más que recibiéndole de nuevo en su vientre, aquel vientre inmaculado que le había llevado 33 años antes. Pues bien, eso para la Virgen fue lo más importante de su día, el mayor de los tesoros, y eso es lo que tiene que ser para nosotros. Demos gracias a Dios, tendríamos que darle gracias de rodillas todos los días por sus mandamientos. Rechacemos la idea de que hay que quitar los mandamientos para hacer una nueva iglesia ácrata, donde no haya otras normas morales más que las que manda el tiempo presente. Ahora el tiempo presente dice que hay que luchar contra el cambio climático, y esas son las normas morales del tiempo presente. Mientras tanto puedes matar a un bebé que no ha nacido todavía, incluso cortándole el cuello nada más nacer, como en Nueva York. Es decir, bueno, las normas morales son un don, demos gracias a Dios. El sacerdocio es un don, demos gracias a Dios, y por encima de todo, la Eucaristía es un don, demos gracias a Dios de todo corazón. De pie, por favor.